Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Melissa Calderón Castro, de la maestría en Educación con énfasis en la enseñanza del área de Ciencias Naturales, tema campo magnético, asignatura Física 2, facilitador, es la maestra Melissa Medina Peregrina. ¿Sabía usted que la Tierra tiene un campo magnético? Este campo magnético, este gigantesco imán, se genera en el núcleo en el centro de la Tierra y se extiende hasta el espacio exterior. Además, este campo magnético, como dije, este gigantesco imán, es esencial para la vida en nuestro planeta, y es que el campo magnético funciona como una especie de escudo invisible que nos protege de lo que se llama el viento solar. Estas son partículas cargadas de energía eléctrica que podrían destruir la atmósfera, es decir, si en este campo magnético la capa de ozono quedaría completamente aniquilada, destruida por la radiación del Sol. Esta no es la única consecuencia que tiene el campo magnético. Esta energía también ha sido sumamente importante como base a algunos avances tecnológicos, como lo ven en la imagen, muy importantes, como por ejemplo las brújulas. De hecho, los sistemas de navegación, los satélites, las telecomunicaciones dependen del campo magnético. Pero desde el año 1990 los científicos y los geólogos han notado cambios sin precedentes en el campo magnético de nuestro planeta, y son transformaciones tan evidentes que algunos expertos afirman que las consecuencias podrían ser monumentales, algunos dicen catastróficas. Es por eso que hay que preocuparse. ¿De dónde viene el campo magnético de la Tierra? Bueno, quizás haya tenido la oportunidad de relajarte frente al televisor y ver la película de ciencia ficción llamada El Núcleo. Se la recomiendo, dirigida por John Hamill. En la misma se habla de una cosa muy curiosa, que el núcleo de la Tierra se detiene y consecuentemente el campo magnético terrestre deja de existir. La película comienza con la muerte fulminante de gente que tenía marcapasos, aparatos que ayudan a mantener un ritmo cardíaco adecuado por medio de impulsos eléctricos. Los aparatos dejan de funcionar porque no está el campo magnético terrestre. Yo pensaba que ese utensilio funcionaba con batería. También se ve cómo las palomas se desorientan. Algunas aves utilizan las variaciones del campo magnético para orientarse. Bueno, pero como buena película de blockbuster que se precie, para volver a colocar en funcionamiento el motor de nuestro hogar planetario es necesario la detonación de bombas atómicas. Te dejo a continuación un fragmento de la película que está en referencias, que explica a sus anchas la estructura de la Tierra y lo que le acontece a la Tierra, exagerando, claro está, el desaparecer el campo magnético. Una de las aplicaciones más antiguas de las propiedades magnéticas es sin lugar a duda el uso de la brújula. Este utensilio ha tenido una importancia vital y ha influido en el desarrollo de la civilización occidental. Gracias a la brújula se ha posibilitado grandes desplazamientos en barco, la búsqueda de rutas marítimas para la obtención de especies y, como no, el descubrimiento del continente americano. Aunque me dirán que con el GPS está claro que el geoposicionamiento es capaz de precisar el lugar donde estás y llevarte al fin del mundo. Pero no olvidemos que durante mucho tiempo el hombre solo disponía de las constelaciones, el sol y la luna y la inestimable brújula. Hay que recordar que fue Gilbert el que propuso que la Tierra era un imán inmenso. Propuso que el polo sur magnético se encontraba en el polo norte geográfico para justificar las interacciones magnéticas. Es decir, el polo norte de la brújula era atraída por el polo sur de la Tierra. El modelo de la imagen muestra las líneas de campo que posee el campo magnético terrestre. Como imagino que eres una persona muy perspicaz, te habrás percatado que en el dibujo el norte geográfico y norte magnético, que en realidad es el sur, no coinciden. El ángulo que forma ambas direcciones es en la actualidad de 12 grados. Recuerden que el núcleo está girando a ese valor, se conoce por declinación magnética. Varios indicios establecen la existencia de un núcleo terrestre de la naturaleza fluida de alta densidad, donde el hierro es el componente mayoritario. Estos hechos son el sustento de las teorías que establecen que el origen del campo magnético se deben a procesos dinámicos que tienen lugar en su interior. Larmor en 1919 fue el primero en indicar que el efecto de dínamo que da lugar al campo magnético terrestre. Parece ser que la declinación cambia de forma diaria unos minutos de arco. De hecho, a lo largo de la historia de la Tierra, los polos han invertido su posición numerosas veces y podría hablarse de paleomagnetismo. Esto está secundado por materiales magnéticos depositados en distintos estratos geológicos. En definitiva, el geomagnetismo, esto se debe a la composición del núcleo hierro y níquel y al movimiento de este. Debemos recordar que esos dos metales presentan características ferromagnéticas. Seguro que habrán visto esas fotos nocturnas de un espectacular cielo teñido de colores verde, rojo, azul. Las auroras son realmente llamativas, pero ¿cómo se forman esas luces? Intentaré explicárselo. El nombre de aurora se le dio por la diosa romana del amanecer. El apellido boreal o austral depende solo de que se produzcan en el polo norte o en el polo sur. De hecho, también se les conoce como las luces del norte o las luces del sur. Las auroras más famosas son las boreales, las que se producen en el hemisferio norte, pero esto solo se debe a que en el polo sur hay menos asentamientos humanos, pero este fenómeno se produce por igual en ambos polos.
¿Por qué se producen estas luces? Bueno, el origen de las auroras comienza lejos de nosotros, concretamente en la superficie solar. El Sol emite de manera continua viento solar que está formado por partículas cargadas que se desplazan por el sistema solar. En ocasiones, grandes cantidades de gas electrificado son emitidas al espacio. A estas erupciones las llamamos eyecciones de masa coronal, CME por sus siglas en inglés, y son un tipo de tormenta solar. Estas CME lanzan miles de millones de partículas a una velocidad de hasta 8 millones de kilómetros por hora. Durante los ciclos de mayor actividad solar, se producen varias de estas tormentas solares al día y algunas de ellas son lanzadas en dirección a la Tierra. Cuando esta tormenta solar alcanza la Tierra, tarda desde 18 horas hasta unos pocos días. Se produce el fenómeno denominado reconexión magnética, que provoca la aceleración de las partículas cargadas a través de la atmósfera. Recordemos que la Tierra tiene un campo magnético, con los polos norte y sur magnéticos, casi coincidentes con los geográficos, pero invertidos. Es decir, el norte magnético está en el sur geográfico y viceversa. La magnetosfera no la debemos imaginar como una esfera alrededor de la Tierra, sino más bien tiene forma de lágrima, con la cola en la parte más alejada del Sol. Además es fluida, puesto que oscila continuamente para adaptarse a la intensidad variable del viento solar. Cuando las partículas del viento solar son aceleradas al entrar en contacto con la magnetosfera, se produce un efecto embudo que dirige las partículas cargadas hacia los polos. En realidad es un poco más complicado, puesto que se produce el acople de las líneas del campo magnético, así como de un estiramiento de este, pero lo esencial es quedarnos con la idea de las partículas cargadas que vienen del Sol, son aceleradas y dirigidas hacia los polos cuando llegan al campo magnético de la Tierra. Según estas partículas cargadas a la superficie de la Tierra, atraviesan la ionosfera, que es una capa que limita exteriormente con la atmósfera y que está llena de iones, átomos de oxígeno y nitrógenos cargados originados por los rayos ultravioletas procedentes del Sol, tal y como ven en la imagen. La ionosfera actúa como un conductor de partículas cargadas del viento solar y es allí donde se produce la aurora, entre 80 y 110 kilómetros de altura. Los electrones chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno que se excitan, es decir, aumentan su energía. Luego se desexcitan, es decir, vuelven al nivel normal de energía, emitiendo en este proceso de luz, un fenómeno similar a las luces fluorescentes o de neón de los anuncios. El color de las luces depende del átomo implicado en la colisión, así el color verde, los tonos amarillos se deben al oxígeno, mientras que los azules, rojos y púrpuras se deben al nitrógeno. Estos choques entre partículas cargadas y átomos continúan a altitudes cada vez menores, hasta que la energía disminuye tanto que ya no es capaz de excitar a los átomos atmosféricos. Así que en realidad cuando vemos esas preciosas luces brillar en los cielos de los polos, lo que en realidad estamos viendo son miles de millones de colisiones que iluminan la línea del campo magnético de la Tierra. La pregunta es, ¿solo están las auroras en los polos? Por la propia configuración de la magnetosfera y la interacción que se produce en las emisiones solares, es mucho más frecuente que las auroras se produzcan en las regiones polares. Sin embargo, si la actividad solar es suficientemente intensa, pueden llegar a verse en latitudes más bajas. De hecho, se sabe, por ejemplo, de una aurora boreal en España en enero de 1938 que inicialmente fue confundida con bombardeos de la guerra civil. En 2011 se vio una aurora en Alabama. Por cierto, existe un proyecto de ciencia ciudadana Aurorasaurus, que donde se puede informar sobre dónde se ha observado una aurora y conocer las zonas donde más probablemente van a dar las auroras ese día y muchas más. Ahí les dejé el link para que revisen. Muchas gracias por su atención.